El frío de la mañana en la prisión de Hamelin no es solo una cuestión de temperatura, es una presencia física que parece filtrarse a través de los muros de piedra gris. En una celda estrecha, una mujer de apenas 22 años se ajusta el cuello de su chaqueta de lana. No hay lágrimas en sus ojos, solo una mirada gélida que ha desconcertado a sus captores desde el momento en que la detuvieron en las cenizas de un campo que el mundo apenas comienza a comprender. El sonido de las botas metálicas de los guardias británicos resuena en el pasillo, un eco rítmico que marca el fin de una cuenta atrás que comenzó meses atrás en los tribunales. Ella sabe que el verdugo ya ha preparado la soga. A pocos metros, el patíbulo ha sido construido con madera nueva, cuyo olor fresco contrasta con el hedor a muerte que ella misma ayudó a cultivar durante años. Fuera, el mundo intenta reconstruirse, pero dentro de este recinto, el tiempo se ha detenido para ajustar las cuentas. La puerta de la celda se abre con un crujido metálico y el verdugo Albert Pierrepoint entra con una calma profesional que hiela la sangre. Lo que está a punto de suceder no es solo una ejecución, es el cierre de un capítulo de depravación que desafía la lógica humana. Pero antes de que el nudo se apriete, queda una pregunta que atormenta a quienes presencian la escena. ¿Cómo es posible que el rostro de una joven corriente se convirtiera en el último recuerdo de miles de inocentes antes de morir? Para entender el final en Hamelin, debemos retroceder a la primavera de 1945. Alemania es un país en ruinas, una extensión de escombros y humo donde las líneas de frente colapsan cada hora. Las tropas británicas del Segundo Ejército avanzan hacia el norte, encontrando una resistencia desesperada de unidades de la Wehrmacht y las que se niegan a aceptar lo inevitable. El terreno es un laberinto de bosques densos y llanuras embarradas por el deshielo. El 15 de abril, los soldados británicos llegan a las puertas de un lugar que no figuraba con importancia en sus mapas estratégicos, el campo de concentración de Bergen-Belsen. El clima es inusualmente templado, pero el aire está viciado por un humo denso y un olor dulzón que los soldados veteranos reconocen de inmediato. Al cruzar la entrada, el horror desborda cualquier entrenamiento militar. Miles de cuerpos yacen sin sepultura, y entre los supervivientes, esqueletos vivientes se arrastran hacia los tanques. Sin embargo, lo que más impacta a los libertadores no es solo la escala de la muerte, sino quienes mantenían el orden en aquel infierno. Entre los oficiales de las capturados, destacan las mujeres. No son enfermeras ni auxiliares administrativas, son Nauserinen, guardianas que portan látigos y pistolas, moviéndose como una autoridad absoluta sobre las ruinas humanas. El mayor Stephens, encargado de asegurar el campo, se enfrenta a una situación sin precedentes. Debe clasificar a los criminales mientras el tifus asola el recinto. Entre las detenidas se encuentra Irma Grese, conocida por los prisioneros como el Ángel de la Muerte, una mujer cuya belleza física contrastaba con una crueldad que incluso sus colegas masculinos encontraban excesiva. También está Joanna Bormann, una mujer menuda que se hacía acompañar por un perro entrenado para atacar a los prisioneros por puro entretenimiento. Las unidades de inteligencia británicas comienzan a recopilar testimonios de los supervivientes, y lo que emerge es un patrón de sadismo sistemático. El mando aliado decide que estas mujeres no serán tratadas como simples prisioneras de guerra, sino como criminales de la peor categoría. El camino hacia el juicio de Neuburg está trazado, pero la tensión en el campo aumenta cuando las guardianas son obligadas a cargar los cuerpos de sus víctimas hacia las fosas comunes, bajo la mirada de soldados que apenas contienen el deseo de hacer justicia por su propia mano. El proceso de registro de crímenes en Bergen-Belsen, otros campos liberados como Ravensbrück y Majdanek, revela una estructura de poder femenina dentro del sistema concentracionario que el mundo ignoraba. Las guardianas no eran reclutadas por la fuerza, sino que muchas se presentaban voluntarias atraídas por los altos salarios y el estatus. A medida que el interrogatorio de los británicos avanza, la presión sobre las detenidas se intensifica. Irma Grese mantiene una actitud desafiante, casi arrogante. Los interrogadores notan que ella no parece comprender la gravedad de su situación. Todavía cree en la invulnerabilidad de la ideología que la empoderó. Las historias de los supervivientes fluyen como una marea oscura. Hablan de las elecciones en la rampa de Auschwitz, donde Grese decidía quién vivía y quién moría con un movimiento de su mano enguantada. Hablan de Elisabeth Bolkenrath, la jefa de las guardianas, cuya voz ronca por los gritos de mando infundía un terror paralizante. El detalle sensorial en las salas de interrogatorio es asfixiante. El sonido del látigo de Grese, que ella misma apodaba el látigo de las 7 colas, es descrito con una precisión que hace estremecer a los oficiales británicos. Los rostros de estas mujeres, captados en las fotografías de identificación, muestran una falta total de remordimiento que enfurece a la opinión pública. En septiembre de 1945, se abre el juicio de Belsen en Neuburg. Es el primer gran juicio por crímenes de guerra bajo jurisdicción británica.
La sala está abarrotada. Las acusadas están sentadas en bancos, numeradas como piezas de evidencia. La defensa intenta argumentar que ellas solo cumplían órdenes en un sistema que no permitía la disidencia, pero los testimonios de las víctimas desmienten esta narrativa. Una superviviente señala directamente a Joanna Bormann, describiendo cómo soltaba a su pastor alemán sobre prisioneros debilitados solo para ver cuánto tiempo tardaban en sucumbir. La frialdad de Bormann ante el relato es absoluta. Cada día de juicio revela nuevas capas de depravación. Se descubre que Grese tenía una obsesión con la higiene personal y el perfume, que usaba para ocultar el olor de los crematorios mientras torturaba a las prisioneras. Los micro-cliffhangers se suceden en cada sesión. Aparecerá una prueba definitiva que las vincule directamente con asesinatos individuales. Se romperá alguna de ellas y confesará la verdad detrás de las cámaras de gas. La tensión crece cuando la fiscalía presenta las pruebas físicas, los látigos, las botas reforzadas y los informes de Lash firmados por las propias guardianas. La presión mediática es feroz, los periódicos de Londres y Nueva York exigen la horca. Mientras tanto, en las celdas de Neuburg, las acusadas comienzan a darse cuenta de que el Tercer Reich ya no existe para protegerlas. La realidad de la soga empieza a materializarse en sus mentes, alterando la fachada de frialdad de algunas, mientras otras, como Grese, se hunden más en su fanatismo, cantando himnos nazis en la oscuridad de la noche. El veredicto es inminente. El 17 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Británico dicta sentencia. La sala guarda un silencio sepulcral mientras el juez lee los nombres. Irma Grese, Elisabeth Bolkenrath y Joanna Bormann son condenadas a muerte por la horca. Al escuchar las palabras, la máscara de Grese finalmente se agrieta por un segundo, revelando un miedo animal que intenta ocultar con una sonrisa forzada. Para ellas, el mundo se ha vuelto extremadamente pequeño, limitado por los muros de la prisión de Hamelin, a donde son trasladadas para esperar su ejecución. La situación en la prisión es de una intensidad emocional insoportable. Las guardianas, que una vez gobernaron sobre la vida y la muerte de miles, ahora dependen de la voluntad de sus antiguos enemigos para cada necesidad básica. La comida es escasa, el frío es constante y el sonido del martillo construyendo el patíbulo en el patio de la prisión es un recordatorio incesante de su destino. El miedo se apodera de Joanna Bormann, que comienza a mostrar signos de colapso mental, murmurando oraciones incoherentes. Bolkenrath, por el contrario, se vuelve extremadamente retraída, negándose a hablar con los capellanes. La desesperación se filtra en las cartas que escriben a sus familias, pidiendo clemencia a un gobierno que ya no existe. El mundo exterior no muestra piedad. Los informes sobre los experimentos médicos en Ravensbrück, en los que algunas de estas mujeres participaron supervisando a los prisioneros con ego, han salido a la luz, eliminando cualquier rastro de simpatía pública. La confusión reina en los despachos legales. Hay debates sobre si ejecutar a mujeres es moralmente aceptable en la nueva era de paz, pero los crímenes son tan atroces que la decisión se mantiene firme. La noche antes de las ejecuciones, el 12 de diciembre de 1945, la tensión alcanza su punto máximo. Albert Pierrepoint, el verdugo más famoso de Gran Bretaña, llega a Hamelin. Su presencia es como una sombra que envuelve la prisión. Pierrepoint es un profesional, no siente odio, solo cumple con su deber con una eficiencia mecánica. Realiza los cálculos de peso y altura para asegurar que la caída sea limpia y la muerte instantánea. En sus celdas, las mujeres escuchan sus pasos en el pasillo mientras él ajusta las trampillas. Irma Grese pide que le permitan usar sus mejores ropas para el final, un último acto de vanidad en medio del abismo. La intensidad del momento es tal que incluso los guardias británicos, endurecidos por la guerra, evitan mirar a las prisioneras a los ojos. El aire en Hamelin está cargado de una expectación macabra. El sol está a punto de salir por última vez para las mujeres que encarnaron la crueldad del Tercer Reich. La mañana del 13 de diciembre de 1944 amanece gris y brumosa. A las 9:34 comienza el proceso. La primera en ser llamada es Elisabeth Bolkenrath. Camina hacia el patíbulo con paso vacilante, escoltada por Pierrepoint. El proceso es rápido, casi clínico. No hay discursos, no hay actos heroicos. El sonido de la trampilla abriéndose resuena en todo el complejo. Es el momento decisivo donde la retórica del poder nazi se encuentra con la realidad física de la gravedad y la soga. Luego llega el turno de Irma Grese. A sus 22 años, es la mujer más joven ejecutada bajo la ley británica en el siglo XX. Camina hacia la horca con una compostura que asombra a los presentes. Al llegar al patíbulo, mira a Pierrepoint a los ojos. Él le pide que se coloque sobre la marca.
Grese, en un último destello de la arrogancia que la definió en Auschwitz y Belsen, pronuncia su última palabra con una voz clara y fría: schnell, rápido. Es un mandato, un intento final de controlar la situación, incluso en el momento de su propia aniquilación. Pierre Point coloca la capucha negra, ajusta el nudo y acciona la palanca. El cuerpo cae, el silencio vuelve a reinar en el patio. La ejecución de Joanna Bormann sigue poco después. Ella es la que más sufre emocionalmente, teniendo que ser sostenida por los guardias mientras sube los escalones de madera. Su muerte cierra el ciclo de las principales guardianas de Belsen. Este es el punto de inflexión no solo para ellas, sino para la justicia internacional. Se ha establecido un precedente: el género no es un escudo contra la responsabilidad por crímenes contra la humanidad. La ejecución de estas mujeres, grabada en los registros militares con una frialdad administrativa, marca el fin de la impunidad para las Sofserini. El ambiente en la prisión cambia drásticamente tras los ruidos de las trampillas. Los oficiales británicos sienten una mezcla de alivio y una pesadez moral que no logran explicar. Han cumplido con la ley, pero la visión de esas jóvenes vidas truncadas por su propia maldad deja una marca indeleble. El sacrificio de la compasión en favor de la justicia necesaria es el precio que el mundo debe pagar para cerrar las heridas de la guerra. La tensión se disipa, pero es reemplazada por una reflexión profunda sobre la capacidad humana para el mal. Los cuerpos de Irma Grese, Elisabeth Bolkenrath, Joanna Bormann y otros condenados fueron enterrados inicialmente en el patio de la prisión de Hamelin. Sin embargo, para evitar que el lugar se convirtiera en un punto de peregrinación para neonazis, los restos fueron exhumados años más tarde y enterrados en un lugar no revelado, marcando el borrado físico de su presencia en la tierra. Las bajas en este proceso no se miden en números de combatientes, sino en la pérdida absoluta de la humanidad de quienes eligieron servir al sistema de los campos. El legado de las ejecuciones en Hamelin sigue siendo un tema de estudio para historiadores y psicólogos. ¿Qué llevó a estas mujeres normales a convertirse en monstruos? La investigación histórica ha demostrado que no eran enfermas mentales, sino productos de una ideología que deshumanizaba al otro hasta el punto de hacer que la tortura pareciera una tarea administrativa. Los juicios de posguerra continuaron durante años, persiguiendo a otras guardianas como Ilse Koch o Maria Mandl, pero las ejecuciones de diciembre de 1945 permanecen como el símbolo más potente de la rendición de cuentas. El impacto histórico de estas muertes es incalculable. Ayudaron a destruir el mito de que las mujeres alemanas fueron solo víctimas pasivas del nazismo. Eran participantes activas, cómplices y, en muchos casos, iniciadoras de la violencia. La justicia británica, al ejecutar a Grese y sus compañeras, envió un mensaje claro al mundo: el mal no tiene género. Hoy, las ruinas de Bergen-Belsen y los archivos de Hamelin sirven como un recordatorio de lo que sucede cuando el poder absoluto se entrega a quienes carecen de empatía. La historia no la recuerda con gloria, sino como una advertencia grabada en piedra y soga. Al reflexionar sobre el destino final de las mujeres más crueles del Tercer Reich, nos enfrentamos a una verdad incómoda. El final de Irma Grese y sus colegas no fue un acto de venganza ciega, sino un intento de restaurar un orden moral que había sido despedazado en los campos de exterminio. La soga de Hamelin no pudo devolver la vida a las miles de víctimas, pero sí pudo asegurar que quienes las pisotearon no caminaran libres entre los vivos. La historia de estas ejecuciones nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros en un sistema que recompensa la crueldad y castiga la compasión? La memoria de estos eventos es nuestra mejor defensa contra la repetición del horror. Si este documental te ha ayudado a comprender mejor la complejidad de la justicia en la posguerra, te invito a suscribirte a WI Historias y a compartir este contenido para que la memoria histórica siga viva. ¿Fue la ejecución de estas mujeres un acto de justicia necesaria o un recordatorio de que la violencia solo engendra más violencia? Deja tu opinión en los comentarios y sigamos desentrañando los secretos de nuestra historia. Gracias por acompañarnos.